La ciudad comienza a despertar. El día se presenta fresquito. Tan pronto como el sol aparece, Chicho Terremoto, el joven héroe de los búfalos, abre sus cansados ojos y se viste en un instante. Luego se lava la cara y se cepilla los dientes. Después ya está listo para comenzar sus ejercicios matinales. Buenos días. ¡Hola! ¡Adiós! Chicho saluda gentilmente a los trabajadores que pasan por su lado mientras corre una media de 10 kilómetros diarios. Chicho es un modelo que deben imitar todos los niños. Después de correr, le da el beso de los buenos días a Rosa, que le espera con el desayuno preparado. Pero eso no es verdad, es toda una farsa. Pretende engañarlos, él no es así. Tiene una cara que se la pisa. Ya ven, roncando a estas horas. Señoras y caballeros, así transcurre una mañana cualquiera. Esta es la habitación de Rosa. ¡Qué muslitos más ricos! No, eso sí que no. Aquí no se les ha perdido nada. Así que si no tienen inconveniente, hagan el favor de mirar para otra parte. Es el cuarto de una señorita y hay que respetar su intimidad. En este edificio vive Eva. Ya saben que Eva es la entrenadora. Pero ¿cómo es que no ha salido todavía? Seguro que hoy llegará tarde al instituto. ¡Te jubilaré! La culpa la tiene el maldito despertador. Voy a llegar tarde al instituto. ¡Apártate! ¿Qué les había dicho, eh? Vamos a seguirla a ver lo que hace. Espéreme, por favor, espere. Es cuestión de vida o muerte. ¡Un marciano! Lo que hay que hacer para salir en televisión. Esto me recuerda al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Llevo una vida de perros. Buenos días, entrenadora. Buenos días. Procura no llegar tarde al entrenamiento. Hola, no sé cómo lo hace, pero cada día está más guapa, señorita Eva. Gracias por el cumplido. Es el profesor Povedilla. Le gusta Eva al pobrecillo. Esta mañana me he despertado soñando que la besaba y que ella me abrazaba. Es estupendo soñar estas cosas. Señorita Eva, desde mi punto de vista no debería permitir estas actitudes. Estoy de acuerdo. Tomaré una determinación. Eso es. Cuando Chicho llegó al instituto era muy obediente. Pero de un tiempo a esta parte ha ido cambiando y ahora se comporta como un desvergonzado. ¡Qué pena! Me siento responsable de este cambio por haberle consentido hacer ciertas cosas, pero a partir de ahora todo será distinto. La educación en este instituto se ve alterada en todo momento por el comportamiento de Chicho López. Debemos cambiar nuestra política educativa. ¿No está de acuerdo, señor Povedilla? Totalmente. Espero que si comparte mis opiniones me apoye en el próximo Consejo de Profesores cuando exponga mi nueva teoría educativa. Es necesario dar un giro radical, un cambio completo. Es muy importante contar con su apoyo. Oh, cuente con él, de forma incondicional. Ya sabe que siempre me tiene a su lado para todo lo que necesite. Pero bueno, creo que en vez de seguir hablando aquí, podríamos quedar en otro lugar más tranquilo. Oh, ha desaparecido. Tengo que encontrar la forma de educar a ese demonio. ¿Eh? Oh. Pero si se trata de una declaración de amor. Ay, me gusta más que un hueso de jamón. Debe de tratarse de un error. Dice que... Claro, soy tan atractiva. No puedo soportar la vanidad de los humanos. Mi encanto femenino surte efecto. ¿Quién de ellos será mi admirador? Pero, ¿cómo puede ocurrir algo así tan de repente? Bueno, la verdad es que yo soy una profesora muy atractiva, ¿para qué negarlo? Pero no creo que ningún profesor sea tan atento como para enviarme flores. ¿Quién será? Habrá sido Felipe. Sí, seguro que ha sido él.
No sabéis cómo me gustan las escenas de amor. Lo siento, pero debo devolvértela. ¿A mí? Sé muy bien cómo te sientes, pero yo soy una profesora. Aunque no tenga en cuenta la diferencia de edad, todavía sigo siendo responsable de vosotros. Pero... No digas nada, por favor. Estoy segura de que tus sentimientos son puros. Es una de esas locuras pasajeras que deben sufrirse una vez en la vida. no sé de qué estás hablando. Sabes perfectamente de qué estoy hablando, pero nuestra relación es imposible. Pero si yo no estoy enamorado de ti. Oh, ¿no? Claro. Ahora lo comprendo todo. Alguien te ha enviado un ramo de flores, pero yo no he sido. Tú eres el único chico que puede haberlo hecho. Eva, tú me caes muy bien, pero como estudiante debo concentrarme en los libros y en el equipo de baloncesto. No tengo tiempo para flores y chicas. Siento que te hayas equivocado. ¿Qué? Hasta la vista. No entiendo ni jota. Me parece que he sido un pelín duro con Eva, pero ella ha tenido la culpa. Si no lo ha enviado Felipe, ¿quién habrá sido? No lo entiendo. ¡Pista! ¡Bravo, Chicho! ¡Eres único! ¡Eres el mejor! ¡Qué hermosura! ¡Se acabó! Chicho Terremoto. ¿Seguro que está detrás de todo esto mandarme flores saliendo con Rosa? Tiene que ser él, no puede ser otro. ¡Qué vergüenza! ¡Hola, Eva! 3 puntos. Oh, seré tonta. ¡Va! Puede haber sido Chicho. En ese caso se trataría de una travesura infantil a la que no hay que dar mayor importancia. ¿Te has vuelto loca? ¡Claro que tiene importancia! Calma. ¡Pista! Yo soy su profesora. Y si es necesario, me sacrificaré por él. ¿Sacrificarte por ese marrano? Pero si yo lo rechazo, el pobre chico se sentirá frustrado. Destrozaría su joven corazón en un momento tan importante de su vida. Tengo una gran responsabilidad moral. Nena, tú estás como unas maracas. No puedo abusar de mi situación y romperle el corazón. Podría suicidarse. ¿Qué ocurriría entonces? No quiero ni imaginármelo. ¡Has arruinado mi vida! Famoso estudiante se convierte en peligroso criminal después de ser rechazado por su profesora. No quiero ni pensarlo. Pero puede ser posible, conociendo cómo es Chicho. Aunque yo no tengo la culpa. La naturaleza es la única responsable por haberme hecho perfecta y hermosa. Tengo que encontrar la forma de desilusionarlo sin que sufra demasiado. Esto es un culebrón. Siento ganas de llorar. Soy Chicho, ¿con quién tengo el placer de hablar? Ah, hola, entrenadora. Escucha, Chicho. Te he llamado porque sé cómo te sientes. Quiero que sepas que estoy dispuesta a ayudarte en todo cuanto pueda. ¿Qué habrá querido decir? Oh, puede que se trate de una declaración de amor. No puede ser. Eva sabe que yo le gusto a Rosa. Bueno, eso no tiene nada que ver. Al fin y al cabo, aunque sea mi entrenadora, es una mujer como las demás y ha sucumbido a mis encantos. ¿Ah? Soy famoso entre las chicas y las señoras también. Así que quiere hablar conmigo. Bueno, iré a ver qué puedo hacer por ella. Realmente esto tiene más chicha que un culebrón. Qué bonita vista hay desde aquí. Ya lo creo y además hace una noche estupenda. Tengo que ver cómo se lo digo. Chicho, comprendo muy bien cómo te sientes. Mejor, eso simplifica mucho las cosas. ¿Eh? En el fondo no es tan extraño que una profesora y un joven alumno salgan juntos. Sobre todo con un alumno de mis características. Las flores eran suyas, seguro. Chicho, yo soy tu profesora y la verdad me preocupa la diferencia de edad. La diferencia de edad no importa donde hay amor. No puedo prometerte el matrimonio, pero aceptaré salir contigo mientras esté en el instituto. ¡Oh! Pero hay un problema. Tú quieres a Rosa, ¿no? Yo sé que Rosa lo comprenderá perfectamente. A lo mejor no tan perfectamente. Por si acaso. ¡Voy a preguntárselo! Chicho, espera, vuelve aquí. Me da la impresión de que se van a complicar mucho más las cosas. Todo está saliendo según lo previsto. ¡Horror! ¡Hay un perro colgado a 100 metros de altura! ¿Pero dónde? No me había dado cuenta. ¡Socorro! ¿Qué
¿Seguro que Eva dijo eso? Claro que sí, te aseguro que está loca por salir conmigo. Oh, ¿y tú qué piensas hacer? La verdad es que comparada con Eva, yo no tengo su altura, ni su estilo, ni su encanto femenino, pero soy más guapa que ella. ¡Ah, claro que sí! Para mí tú eres mucho más guapa, Rosa. Pero tienes que tener en cuenta que nosotros somos jóvenes. Eva, en cambio, pronto envejecerá. Por eso tengo que dejarle un buen recuerdo de la juventud a la que ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo. Sigue el culebrón. ¿Será Eva su madre? Escucha, Rosa, ya solo queda un año. Déjame salir con Eva hasta que acabe el curso. Se sentirá feliz y luego me olvidará. ¿Lo dices en serio? Rosa, sé que esto es duro para ti, también lo es para mí, pero creo que debo hacerlo, comprende. Claro, ¿por qué no? ¡Ah! Voy a salir con otra y te quedas tan tranquila. Sé que esa relación no durará mucho. Y cuando acabe tendrás que venir a pedirme perdón de rodillas. ¿Y eso por qué? Porque sé perfectamente que soy la única persona que vive en la Tierra que es capaz de aguantar a alguien como tú. ¡Qué graciosa! Como Rosa es la protagonista buena del culebrón, sufrirá mucho. Pero lo bueno es que si Chicho se va con Eva, Rosa quedará triste y sola. Y yo podré entrar en acción y ofrecerle lo que ese cabezota no puede. ¡Guau! Deberías llamarme Alberto Eduardo y ella Lucecita Manuela. ¿Has visto a Chicho, Eva? No, ni ganas que tengo de verlo, por cierto. ¡Os habla Chicho Terremoto, el ídolo de los búfalos! Bueno, más bien del mundo entero. Quiero comunicaros una cosa muy importante. Ayer la entrenadora Eva me rogó que yo fuese su novio. Y como insistía, he aceptado. ¿Qué? ¡Ay! Y para que os enteréis todos bien, aquí queda dicho, alto, claro y por ¿A megafonía. ti qué te parece? Por mí no hay ningún problema. Solo te pido que lo trates con mucho cariño. Es tuyo. Pero bueno, ¿cómo me he metido en semejante embrollo? La vida solo se vive una vez. Normalmente estas cosas entre profesores y alumnos solo pasan en las películas, pero esto es real y creo que podemos ser muy felices juntos. Adiós, ilusiones. Bueno, amigos, fin del mensaje. Agur, yogur, corto y cambio. Amén y chinches, rabia para todos. ¡Ale! ¿Será verdad lo que dice? ¿Que le gusta a Chicho? Pero si yo estoy loco por ella. ¡Le me tiro al río! Me voy a volver loco de remate. También quiero morirme. Haré con él una hamburguesa y me la comeré. Espera un momento. ¿Y si le digo ahora que no quiero, qué pasaría? Ay, no comprendes que sin tu amor será el fin del mundo para mí. ¡Ah! No puedo salir con él. Pero si en este momento le digo que no, le destrozaré el corazón. La culpa es solo mía por no haber sabido comprenderla a tiempo. Señorita Eva, no puede hacerme esto, pero es que no comprende lo que yo siento por usted. ¿Cómo va a dejarme por un niño? Por favor, señorita Eva, piensa en mí. ¿Qué voy a hacer yo? Quiero morir, quiero morir. Compórtese, povedilla. Llorando no conseguirá nada. Hay que tener coraje, mucho coraje. Ánimo, compañero de penurias. Debemos borrarla de nuestros pensamientos. ¡Venga, fuera! ¡Hala! ¡Chicho no! ¡Chicho no! ¡Chicho no! ¡Chicho no! ¡Chicho no! ¡Chicho no! ¡Eva, Chicho, no te va! ¡Qué emoción! Nunca pensé que me quisieran así ni que pudiese llegar a desatar tantas pasiones. Estoy pensando que debería abandonar mi trabajo de profesora y dedicarme a cantar como Madonna. Lo que más siento es que ahora tendré que volver a casa sola todos los días. Justo. Ahora sale Alberto Eduardo, que soy yo y la consuela. Hola, Rosa. Las rosas en esta época del año son muy hermosas, pero pensé que las lilas le irían mejor al color de tu cabello. Eso no estaba en el guión. ¡Guau! Tú eres Borja. Vaya, por lo que veo, ¿sabes quién soy? No hay ninguna chica en el instituto que no te conozca. Borja, Borja, Borja. Aquí está, ¿qué? Borja de la Remotilla, tercero de BUP, famoso ligón, no se le escapa una, tiene una larga lista de admiradoras. Sí que es fino el Borjita. Bueno, ¿qué me dices? ¿Quieres venir a pasear conmigo esta tarde? Antes tendrás que pasar por encima de mi cadáver. ¡Socorro! ¡Que no sé volar, que no sé volar! ¡Despejen la pista! ¡Aterrizaje forzoso! ¡Mi reloj! ¿Qué tienes? ¿Ese guapito de cara ha ido a acompañar a Rosita hasta su casa?
Lo siento, entrenadora. Este va a saber quién es Chicho. No quiero herir sus sentimientos, pero tengo que hacerme cargo de Rosa. Menudo descanso. ¡Frena, Chicho! ¿Qué te pasa? Oye, tío, ¿quién te ha dado permiso para hablar con ella? A ti no tengo por qué darte explicaciones, mocoso. Además, ¿puedes decirme qué va a encontrar en ti que no pueda ofrecerle yo? Eres un estúpido vanidoso. Rosa no me quiere por ser guapo. Que no eres guapo, desde luego, salta a la vista. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo, en cambio, estoy acostumbrado a salir en las portadas de las revistas de moda. Y aunque no te lo creas, por ese motivo todas las chicas desean salir conmigo. Sí, eso es cierto. ¿Pero cómo puedes tenértelo tan creído, guapito de cara? Me lo creo, porque es verdad. Bueno, me rindo. Se ha rendido solo porque el otro es más guapo que él. ¡Qué tipo más negado! Escucha, Chicho, quiero que conozcas toda la verdad. Si esta tarde he ido a buscar a Rosa, ha sido simplemente para vengarme. Verás, yo le mandé las flores a Eva, pero tú saliste con que era tu novia. Por eso, hoy me dirigí a Rosa. ¿Con que eso era todo? Bueno, creo que no te lo montaste muy bien con lo de las rositas, porque no se lo dijiste en persona. Yo sé perfectamente que gusto mucho a las chicas, pero en realidad soy una persona muy tímida. Por eso, cuando una me gusta, me corto y no sé cómo decírselo. No lo puedo remediar. Ay, cuanto más guapo, más soso. Pero si es muy fácil, tú déjalo de mi cuenta. A cambio tienes que prometer que no te acercarás a Rosa. La verdad es que Rosa no me gusta. Conozco a muchas chicas como ella, pero solo hay una como Eva. ¡Ya has matado! Hola, amigos. Siento haberos dicho lo del otro día. Creo que me confundí de persona. Por eso quiero hacer público hoy el noviazgo de la profesora Eva con el alumno Borja de la remotilla. Bueno, adiós, lo siento. Tenía que haberme imaginado algo así. La culpa es mía por idiota. Chicho, esta vez te mato. ¡Borja con la entrenadora! ¡Quiero morir! No puede ser verdad, es mentira. Si es cierto, yo me tiro al río. Señorita Eva, Chicho ha hecho este anuncio sin mi permiso, se lo aseguro. Quiero que sepa que este no es mi estilo. No te preocupes, no le he dado importancia. ¿Cómo? Tú eres muy guapo, Borja, pero el día que me enamore será de un hombre de cuerpo entero. Me parece lógico. Bueno, supongo que después de todo podremos ser amigos, ¿verdad? ¡Eva, Borja, no te va! ¡Borja, Eva, no te va! ¡Eva, Borja, no te va! ¡Borja, Eva, no te va! ¡No dejaremos a Eva en manos de un tipo como Borja! ¡Borja, no nos puedes dejar por una vieja como esa! ¡Eva, no! ¡Ni de broma! ¡Eva! Somos muy populares. Es cierto, y ese es el precio que hay que pagar. Bueno, pero tendremos que hacer algo, ¿no le parece? Tranquilidad y buenos alimentos, que no cunda el pánico. Esto lo soluciono yo en un periquete. ¿Qué? ¿Eh? Tranquis, Eva y Borja quieren leeros una declaración de intereses. Escuchad, por favor. Adelante, leedlo. Venga, vamos, que es para hoy. Esta es nuestra declaración. Conforme a nuestros deseos, hemos decidido no ser novios nunca más. ¡Muy bien, Eva! ¡Así se habla! ¡Te queremos! Teniendo en cuenta este incidente, hemos comprobado lo queridos que somos y debemos compartir este cariño con todos los demás. Sabed que también nosotros os queremos sinceramente. Uy, qué bien lo estamos haciendo. Sigamos. Siempre hemos considerado que este colegio es como una gran familia y por tanto todos nosotros contribuimos a formarla. Es labor nuestra conseguir una perfecta armonía procurando hacer felices a los demás e intentando en todo momento no ser causa de disgusto o rencillas. Dicho esto, declaramos conjuntamente que no volveremos a salir con nadie en nuestra vida. Me siento muy conmovida. Es cierto, ha sido un discurso precioso. Enhorabuena, chicos. Habéis hecho un trabajo estupendo. Espera un momento, ¿esto significa que no voy a poder casarme nunca? Creo que eso es lo que hemos dicho. Os servirá de lección por engreídos. 3 puntos, colega. Me gustan más los culebrones, pero he sacado una conclusión, y es que estos humanos son una banda de presuntuosos. Me he dado cuenta de que es mejor ser perro que humano. Además, así le gustaré más a mi Rosita. ¿Qué estará diciendo ese chucho sabiondo? Rosa, tú eres mi humana preferida. ¡Vas a llenarla de pulgas! ¡Allá voy! ¿Qué te estaba diciendo ese saco de pulgas? ¡Desaparece, cabezota! ¡Rosa me quiere a mí! ¿Qué? ¡Eso nada, morota! ¡A mí! ¡Me quiere! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Se acabó! 3 puntos, colega.